Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor es el 5 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las noticias más destacadas de la jornada de ayer. Yo simplemente voy a comentar algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado, quien estará con nosotros vía Zoom, sobre el testimonio de Niurka Camacho, que, bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros. Esta pequeñita de 15 años decía durante su intervención en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el hospital: ha sido muy difícil porque he visto a muchos compañeros falleciendo a través de la espera de un trasplante, y es difícil para mí porque yo no quiero que a mí me pase lo mismo por esperar un trasplante. Bueno, un testimonio que dio antes de irse. Ayer se confirmó la noticia que falleció, y la verdad, cuando veíamos la información y algunos portales digitales recordaban el testimonio, nos preguntábamos qué está pasando con el sistema interamericano o qué está pasando con la sociedad venezolana. Ya no pregunto qué está pasando con el régimen venezolano porque, bueno, lo hemos padecido durante 20 años. Y este tipo de situaciones ocurren no precisamente por falta de recursos. Ya vimos lo que pasó con las vacunas. Fue una decisión política retrasar lo más posible el ingreso de Venezuela al COVAX. Cuando quisieron, apareció el dinero. También hay dinero para campaña electoral, pero no para que se ponga en marcha otra vez este programa que en la práctica salvaba vidas. Otro de los testimonios, bueno, el más comentado en redes sociales, tiene que ver con lo que dijo la confesión del director técnico del Instituto Nacional de Deportes, Alfredo Loyo. Él, palabras más, palabras menos, decía, bueno, realmente los resultados obtenidos en Tokio podría decirse que fue de carácter individual. Cada atleta se tuvo que clasificar para hacer su preparación, y daba algunos ejemplos. Bueno, esto provocó el pánico del presentador del programa en TVS, y finalmente él ofrecía el testimonio, lo mandaba a callar. Se llevaron del aire esta transmisión. La prensa internacional se ha hecho eco de esta situación insólita que ocurre en países como el nuestro, bajo sistemas como el nuestro. El Infobae de Argentina decía: censura en Venezuela, criticaba al régimen por la falta de apoyo a los deportistas, y lo sacaron del aire abruptamente. Y efectivamente, como destaca Infobae de Argentina, esta situación se produce apenas unas horas después de que se viralizara la dura historia de Paola Pérez, la nadadora que sufrió la falta de apoyo del régimen chavista, pero pese a las adversidades logró competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en las pruebas de aguas abiertas. Y otro de los temas tiene que ver con la alerta roja de Interpol contra Iván Márquez, a quien Nicolás Maduro hace algunos años le daba la bienvenida a Venezuela. El mediodía de ayer, el director de la Policía Nacional de Colombia confirmó la reactivación de 3 circulares rojas emitidas por Interpol, contra Iván Márquez. Algunos de los delitos, para que se hagan una idea, por los cuales se busca este señor: homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de personas, en fin. Y bueno, las autoridades de Colombia hacen un llamado para que si en Venezuela lo ubicaban, lo entregaran. Habrá que ver qué pasa. Sobre el tema que vamos a debatir hoy, sobre el panorama político en nuestro país, en general lo que está ocurriendo en Venezuela, el destino de nuestra nación. A ver si ya tenemos al alcalde Antonio Ledesma, exalcalde del área metropolitana de Caracas. Él iba a conversar con nosotros vía Zoom. ¿Me escucha usted, alcalde? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, este menú que hay ahí para todo. Así es, y vamos a hablar un poco de todo, si me permite,
Porque tiene que ver, entiendo, en buena medida con el título de su libro. Usted ha presentado recientemente un libro donde se pregunta de dónde venimos y justamente de esta situación que hemos comentado viene Venezuela. Bienvenido, alcalde. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, en efecto, para poder comprender lo que está pasando actualmente y para poder articular un proyecto de reconstrucción de la República en los próximos meses, en los próximos años, es indispensable saber el origen de Venezuela. Y que todas esas montoneras que de una u otra manera dieron al traste con muchos de los proyectos con los que se ilusionaron Francisco de Miranda, Simón Bolívar y nuestros próceres civiles como Juan Germán Rocio, de una u otra manera están en los genes de una nación que, aunque algunos renieguen de la historia, fue descubierta por Cristóbal Colón. El territorio de Venezuela fue descubierto por Cristóbal Colón. Tenemos una relación de hispanidad hasta que se inició el proceso independentista en 1810 con el embrión que representó el movimiento cívico en la Plaza Mayor de Caracas el 19 de abril y todos los sucesos de ambiciones, de traiciones, de deslealtades para estar al día de hoy como regresando a ese pasado, al pasado de las montoneras, al pasado de los asaltos, de los actos de corrupción más descarados que se hayan podido cometer. Por supuesto, lo que ocurre ahora no tiene parangón. Y eso lo simplifico con el hecho de que Venezuela al día de hoy sea la madriguera de la narcoguerrilla colombiana. Venezuela es la guarida, es la madriguera de los grandes capos de la FARC o del ELN. Los que no están en Caracas, están en Barinas o están en Apure o están allá en el arco minero o están metidos de una u otra manera confrontándose con Gentil Duarte, que se disputa las rutas del narcotráfico, o están sencillamente en el Zulia o están haciendo las operaciones con los cárteles mexicanos con los cuales tienen negociaciones, sobre todo cuando Colombia pasó de producir una cosecha al año para estar produciendo al día de hoy 4 cosechas al año, lo cual de una u otra manera empuja el proceso de esta transnacional del narcotráfico, donde tiene un papel muy importante Venezuela. Ahora, es interesante, digamos, el título de su libro, alcalde. Usted dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo le traslado la inquietud tomando en consideración buena parte del panorama que compartimos iniciando el programa y lamentablemente la agudización de la crisis que afecta a Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, vamos a la reconstrucción de la República. Nosotros tenemos un espíritu cívico, democrático, y lo que debe proponerse todo venezolano comprometido con esos valores y principios es rescatar esas columnas que están ahora derruidas. Eso va a representar un desafío gigantesco. Eso no va a ser coser y cantar porque el país está arruinado. Es verdad que tenemos grandes riquezas minerales. Eso se ve claramente cuando uno analiza, por ejemplo, que Venezuela tiene, según algunos datos, más de 490.000 millones de barriles de crudo, superior a la mitad de todos los países del Medio Oriente. Somos la segunda reserva de gas del planeta, la primera reserva de oro del mundo, con más de 11.000 toneladas bajo superficie. Por eso el pleito que tienen estos grupos de Irán, de Rusia, de China, de Turquía, la narcoguerrilla colombiana metida en el arco minero, porque allí hay un verdadero tesoro. Tenemos el segundo caudal de agua dulce más grande de la Tierra, la segunda reserva de lo que llaman el oro azul o el mineral de la muerte, que es el coltrán, y la segunda reserva de uranio del mundo. Todo eso hace de Venezuela un país al que le ponen el oro. Pero esa riqueza no basta para que nosotros digamos, bueno, se cae la dictadura de Maduro y ¡zas! Se rehace Venezuela. No, ya no podemos depender de los minerales, lo hicimos mucho tiempo del petróleo, ya PDVSA está derrumbada, pasó de ser la segunda transnacional petrolera del mundo a una empresa prácticamente quebrada y endeudada. En el libro hablo de una reconstrucción basada en la economía del conocimiento, apoyándonos en una economía solidaria de mercado y teniendo como llave maestra para abrir las puertas del progreso, del desarrollo científico, tecnológico, la educación con calidad. Para mí,
Esa es la gran salida, que Venezuela asuma un gran proyecto de educación con calidad, lo cual representa, entre otras cosas, establecer en la Constitución Nacional, en las leyes de la República, la asignación de un 7% mínimo del Producto Interno Bruto para comenzar a financiar la educación, darle el estatus social y económico que se merece el educador venezolano. Y en esos dos planes que subieron en el libro, un plan Marshall para reconstruir la infraestructura, para reconstruir o renegociar la deuda externa, recuperar instituciones que están prácticamente contaminados, purulentos, como el Banco Central de Venezuela, incluir también infraestructura de lo que es la educación, universidades, tecnológicos, politécnicos, escuelas, desarrollar un proyecto de Estado federal donde la educación juegue un papel también importante para cada estado y la municipalización de la educación, desde luego basándonos en una estrategia de desarrollo humano que para mí es tan importante o más importante incluso que el desarrollo económico. Estas son algunas ideas que nosotros planteamos en este libro y de cara al futuro propongo eliminar de la Constitución Nacional la reelección. Creo que la reelección ha sido nefasta. Creo que nosotros necesitamos establecer una serie de parámetros y firmar un gran pacto de Estado, un pacto de Estado con una visión de mediano y largo plazo, porque la reconstrucción de Venezuela en todos los ámbitos va a requerir de mucho esfuerzo humano, de mucho talento humano, de mucho sacrificio de los venezolanos y sobre todo de mucho altruismo, de mucha abnegación por parte de los venezolanos. Y aquí concluyo, para no abusar de tu generosidad con el tiempo, en resolver otra crisis que para mí es más grave que la crisis petrolera, más grave que la crisis financiera, que la crisis monetaria, que es la crisis moral del país. Venezuela en este momento tiene sobre sus espaldas el peso descomunal de una crisis de orden ética que afecta a distintos sectores de la vida venezolana. Ahora, alcalde, ¿cómo reconstruir Venezuela, que un país como el nuestro, que está en manos de un grupo que, bueno, ha tomado la decisión política, por ejemplo, de suspender programas y lo uno con el comentario inicial del programa, como el de trasplantes que lamentablemente con la consecuencia que esto tiene o que le da la bienvenida a personajes como este señor alias Iván Márquez, uno de los, entendemos, delincuentes más buscados en Colombia. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, es que así como propongo un plan Marshall a los venezolanos, en este libro de dónde venimos hacia dónde vamos, sugiero que nosotros nos inspiremos en el Plan Colombia que impulsó en la hermana República el presidente Pastrana y el presidente Uribe. Un Plan Colombia a los venezolanos. Allá en Colombia fue para desmontar todo el andamiaje del narcotráfico. En Venezuela debe ser un plan venezolano para desmantelar toda la estructura delincuencial que en este momento secuestra a Venezuela. Pensar que Venezuela va a lograr su estabilidad política, su gobernabilidad o su gobernanza, que Venezuela va a reedificar las bases y las columnas de un Estado de Derecho mientras siga siendo un narcoestado, eso es una irresponsabilidad. Si no desmontamos todo este tinglado del narcotráfico, del terrorismo, de los planes, de las megabandas, de las bandas que pululan a lo largo y ancho del país, si no desmontamos todo este sistema de corruptelas basados en la economía negra, en la economía oscura, que es el tráfico de drogas, el tráfico de oro, el tráfico de uranio, el tráfico de toriol, el tráfico de coltán, olvidémonos de la recuperación de Venezuela. El país está secuestrado por una banda delincuencial. Los que creen ingenuamente o por razones quizás sospechosas de que se pueda resolver o dirimir esta diferencia en un diálogo ahora en México, están realmente dando un saldo al vacío, están contribuyendo a hundir a Venezuela más en esta tragedia. Estos delincuentes piensan como delincuentes y toman decisiones como delincuentes. Yo sigo insistiendo, más allá de las respuestas que nos dan siempre, a veces socarronas, sarcásticas, burlescas, en la invocación del principio de intervención humanitaria. Eso lo estamos defendiendo, incluso cuando vamos a luchar y a seguir luchando en la Corte Penal Internacional para que se apliquen las sanciones a los que son perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Allí está clarito en la justicia, en el derecho internacional, lo que es el principio de intervención humanitaria, lo que es la responsabilidad
de proteger, y eso es simplemente lo que están clamando los venezolanos, que hoy en día siguen siendo víctimas de esta feroz narcodictadura que secuestra las instituciones del país. Si me permite, alcalde, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, tomando en consideración que menciona el tema de México. Ayer Bloomberg publicaba un interesante artículo sobre este nuevo escenario, este nuevo diálogo, y mencionaba algunos elementos novedosos, como la participación, por ejemplo, de Rusia en representación de Nicolás Maduro, como aliado internacional de Nicolás Maduro, y de un país como Francia en representación de la alternativa democrática, así como la participación de Argentina y de Holanda. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, ya usted ha adelantado algo. ¿Qué podemos esperar de esta nueva iniciativa, tomando en consideración la participación de estos actores internacionales, según, insisto, la agencia de noticias Bloomberg? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con el exalcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, ahora mismo en el exilio, acerca de su libro, su último libro, titulado De dónde venimos y a dónde vamos. Él mencionaba en el corte anterior el tema de las negociaciones. Decía, si entendimos bien, esta no es la salida a la crisis de Venezuela. Sin embargo, la agencia Bloomberg, en un trabajo suscrito por el periodista Alex Vázquez, ayer ofrecía detalles acerca de este nuevo encuentro en México, que se iniciaría probablemente el próximo 13 de agosto, con la participación de actores internacionales, representando a el régimen de Nicolás Maduro y la alternativa democrática. En el caso de Maduro, se habla de la participación de una delegación de Rusia y además probablemente de Argentina. En el caso de los factores democráticos que representan al gobierno interino de Juan Guaidó, se habla de la participación del gobierno francés y de Holanda. Yo le pediría un comentario, alcalde, acerca de estos elementos al menos novedosos de cara a este nuevo proceso de negociación. Lo escuchamos. El lugar es importante cuando se va a hacer un tipo de diálogo, de negociaciones. En la historia se dice que cuando se hizo uno de los diálogos llevaron al presidente Rube en una zona fría porque lo iba a afectar por su problema de salud, que le afectaba, le impactaba o lo doblegaba el frío. ¿Cómo vamos a escoger a México? Si bien se sabe que México no es un territorio neutral. El actual presidente de México es miembro del Foro de Sao Paulo. Suscribe la agenda de Puebla. Además, en México están buena parte de los depredadores de la riqueza nacional, exgobernadores que se enriquecieron. Están allí los contactos de Jorge Rodríguez,
que son al mismo tiempo parte de los contactos de Alex Saab, que aunque esté preso, su red financiera sigue intacta, y es la red financiera que mueve los recursos de Hezbollah, de algunos cárteles, que hace triangulaciones con Hong Kong, con Turquía, con Rusia, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a escoger a México como sede? Por otra parte, ¿qué es lo que está buscando Maduro? Maduro está buscando, y lo voy a decir así clarito, pues, Maduro está buscando que se plantee allí que Estados Unidos levante las sanciones. Pero es bueno que la gente sepa, mi querida amiga y estimados oyentes, que Estados Unidos, que el régimen de Venezuela, por intermedio de su fiscal de facto, introdujeron en la Corte Penal Internacional, basado en el artículo 14 de la Corte Penal Internacional, una denuncia contra Estados Unidos diciendo que los que aplicaron sanciones a Venezuela son responsables de crímenes de lesa humanidad. O sea, imagínense ustedes que Estados Unidos, en un acuerdo en México, admita que fue un error aplicar sanciones, y que entonces admita de lo que lo está acusando Maduro en la Corte Penal Internacional, porque Maduro dice en el documento que hemos leído, y que es parte de lo que se conoce como la situación 2 de lo que se está procesando en la Corte Penal Internacional, que las muertes de los niños desnutridos, que las muertes de mujeres por cáncer de mama, que la muerte de los enfermos de diálisis, etcétera, es responsabilidad de las acciones individuales aplicadas por Estados Unidos, llamadas sanciones, que para nosotros son sanciones personalizadas contra todo ese ladronaje, que sí son responsables de la crisis de la salud, de la crisis de alimentos, porque se robaron el dinero. Y si no, vean lo que está pasando actualmente con un señor de origen sirio, al que agarraron en Estados Unidos con más de 400 millones de dólares. Eso forma parte de una denuncia que hizo el diputado Ismael García cuando presentó pruebas en la Asamblea Nacional de que comprando jamones podridos, creo que fue en Brasil, se habían metido una millonada mientras el pueblo de Venezuela estaba muriéndose de hambre. Busquen el libro de Carlos Tablante, el saqueo, el gran saqueo. Y en mi libro actual, en este libro, casualmente, hago un análisis de todos los negociados que se hicieron con los contenedores que se consiguieron con comida podrida. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Y allí está el régimen de Maduro, lo que está es ganando tiempo para que este diálogo se haga lo más cerca a la fecha que ya escogieron. ¿Qué negociación es esa cuando ya tienen fecha prevista, que es el 21 de noviembre? ¿Cuál es el acuerdo si ya Maduro designó incompinchado con algunos factores de la llamada oposición la directiva del nuevo Consejo Nacional Electoral? Si Maduro sigue metiendo preso a la gente, si Maduro sigue jugando como el que juega barajitas en una mesa de póker con los símbolos de los partidos políticos, por favor, no engañemos a la gente, que está más bien asqueada de ver estas jugarretas de los que se llaman dirigentes políticos, que en diciembre decían que no había que votar en las parlamentarias porque no habían condiciones, porque eran convocadas por un régimen que no tenía legitimidad, y unos días después se cambiaron de sombrero y comenzaron a convocar elecciones regionales. Por eso es que la gente no cree y cree que, más bien cree que todos los dirigentes políticos somos una pandilla de sinvergüenzas, que lo que hacemos es aprovecharse de la buena fe de los venezolanos. Ahora, alcalde, dos elementos. Número uno, la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, que creo que es el principal aliado de los factores democráticos de cara a una transición a la democracia en nuestro país, están apostando a esta alternativa, a ver qué sale de allí. Me refiero a esta nueva negociación. ¿Qué puede decirnos al respecto, tomando en cuenta que lo que usted plantea, bueno, depende también, entiendo, de la comunidad internacional? Lo escuchamos. Pues que Estados Unidos ni ningún país se va a atrever a ponerle una pistola en el pecho a los dirigentes de la oposición para que no vuelvan a repetir lo de Barbados, para que no vuelvan a repetir la chapuza del 30 de abril, para que no vuelvan a repetir el famoso diálogo con el Vaticano, donde firmamos un documento, la oposición firmó un documento entregando todo, porque los diálogos nuestros son una cosa extraña. Yo he comentado que cuando dialogó el señor Mandela con el gobierno de de Klerk en Sudáfrica, en una operación ganar-ganar. De Klerk se llevaba algo debajo del brazo y Mandela salía también con una bandeja de victorias tempranas. En España he dicho una y otra vez que la negociación llegó a tal extremo que el líder del Partido Comunista admitió reconocer la monarquía con el rey Juan Carlos, pero el rey Juan Carlos se comprometió a darle el aval al presidente Adolfo Suárez para que se legalizara el Partido Comunista.
Pero es que en Venezuela entregamos hasta el queso que hay sobre la mesa, entregamos todo. En ese diálogo del año 2016 con el Vaticano, se entregó la marcha que estaba planificada el 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores, que tenía aterrado al régimen de Maduro. Estaban asustados, estaban chorreados por esa marcha. Esa marcha se canceló. Se canceló el juicio político a Maduro en la Asamblea Nacional. Se entregó el referéndum revocatorio para el cual se habían recogido las firmas necesarias desde mayo del año 2016. Entonces, ¿cuál es el negocio de ese diálogo? ¿Cuál fue el negocio del diálogo de Barbados? ¿Sabes cuál fue el gran acuerdo de Barbados? La reincorporación de los diputados del PSUV que habían abandonado la Asamblea Nacional y volvieron como que si no hubiesen roto un plato a terminar de socavar las bases de la Asamblea Nacional, alimentando a los alacranes que estaban en esa guarida, desde la cual traicionaron el compromiso que se había asumido con los venezolanos. Por lo tanto, yo lo que siento es que la comunidad internacional lo que tiene que terminar de observar es que hay una dirigencia política que no tiene buen tino y que no tiene buena dirección, y que el problema nuestro no es de un plan, porque planes ha habido. El problema nuestro es de conducción, una conducción coherente, una conducción con sagacidad política, una conducción con una dirigencia comprometida con una estrategia superior que no es otra que la libertad de Venezuela. Lo demás, en segundo término, presidenciales, dame esto, dame aquello, eso no debe contar cuando se está jugando la libertad de todo un pueblo que está padeciendo este suplicio. Alcalde Antonio Ledesma, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y en tanto, bueno, los factores democráticos se ponen de acuerdo o no con relación a este tema de las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, de cara, bueno, entendemos una transición a la democracia en nuestro país, la justicia internacional avanza. Y lo decimos por lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso de Alex Saab, este empresario colombiano, que nos enteramos es agente, también agente venezolano del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, este caso llega a su fin, como ha dicho la prensa en Venezuela y en el exterior, porque la decisión del Tribunal Constitucional ya tiene fecha. El caso, y menciono una nota que publicaba La Patilla, el caso judicial de extradición de Alex Saab, presunto testaferro del régimen venezolano, debe conocer su desenlace el próximo 13 de agosto, y es curioso, coincide con la fecha del inicio de los diálogos, según la prensa internacional. Esto lo decimos nosotros. Cuando la Corte Constitucional dicte sentencia sobre la inspección concreta de la constitucionalidad del proceso, que ya ha demorado más de 400 días para ser procesado por los tribunales de Cabo Verde. Y uno de los periodistas que ha seguido de cerca esta
situación, que conoce este caso perfectamente, nos acompaña. Se trata de Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, ¿qué tal? Un placer. Espero que me escuches bien. Perfectamente. Javier Ignacio, te pedí un comentario acerca de esta nota que publicaban algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros. De hecho, La Patilla se hace eco de un artículo de Noticias Do Norte. ¿Es cierto que ya está por concluir finalmente este proceso de extradición de Alex Saab a Estados Unidos? Te escuchamos. Bienvenido. Bueno, María Alejandra, pareciera que sí. A ver, esa nota está basada en una convocatoria que hizo por decirlo así, la Secretaría del Tribunal Supremo de Cabo Verde para los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, se hace un anuncio en el cual pues los magistrados deberán reunirse en la Sala Constitucional, que es una dependencia del Tribunal Supremo de Cabo Verde, ese día viernes 13 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Desde luego que allí hay algunas dificultades propias de toda esta circunstancia surgida a propósito de la pandemia, que ha, por supuesto, retardado el curso de este proceso de extradición más de lo debido y, bueno, también obliga a los magistrados y al sistema judicial de Cabo Verde a tomar sus previsiones, porque además, como se trata de una audiencia pública y allí el principio de publicidad sí se cumple, entonces es necesario proceder a un registro de las personas que podrán estar en sala. Deben ser como unas 17 de acuerdo con esta convocatoria. Quien te habla la leyó directamente del portugués, y entonces hay todo un proceso previo en el que hay que cerciorarse de que las personas están en buena salud, en fin, todo lo que ocurre en esta pandemia, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de una sala cerrada. Ese es el evento que está convocado para este viernes, es decir, el otro viernes de arriba, 13 de agosto. Es la decisión sobre una apelación por inconstitucionalidad que formuló la defensa de Alex Saab, que está encabezada por el abogado José Manuel Pinto. Como sabemos ya, la Corte de Apelaciones, actuando como tribunal de juicio en estos casos, avaló una primera decisión que daba luz verde a la extradición. Es decir, hemos tenido hasta ahora, primero la instancia administrativa que inicialmente, en 2020, dio luz verde a la extradición. Se hizo una primera revisión de los documentos y se dio luz verde. Pero eso fue en 2020, de acuerdo con el proceso estipulado en las leyes de Cabo Verde. Y luego vino un proceso judicial que básicamente ha avalado el criterio emitido desde un inicio por el gobierno caboverdiano. Pero bueno, se atravesó la pandemia, todos los lapsos que estaban establecidos en la propia legislación y que nos hacían dar unos cálculos pensando que la contingencia no los iba a afectar, pues fueron violentados, y los cálculos, por supuesto, se equivocaron. Incluso los cálculos de la propia defensa de Saab, que en algún momento llegaron a decir que este juicio duraba hasta abril de 2021. Fíjate, ya estamos en agosto y todavía, bueno, a la espera de la última decisión. Según personas consultadas sobre el tema de la legislación caboverdiana, el sistema de justicia, este veredicto que va a emitir el Tribunal Colegiado Constitucional de Cabo Verde no es apelable. De manera que lo que se diga ese viernes 13
pues ya será lo último que se pueda dictaminar. Y si me permites, María Alejandra, es muy probable que sean ratificados los criterios emitidos ya por 2 tribunales y por el gobierno de Cabo Verde. De manera que todos estos reclamos y observaciones hechas sobre el proceso, sobre la legalidad, por ejemplo, de la fecha en la cual se emitió la notificación roja, que fue, digamos, posterior a la detención de Saab, y los elementos de ratificación de la detención en una cárcel, todo eso, digamos, va a quedar atrás, y Saab será trasladado muy probablemente a los Estados Unidos. Cabe destacar, María Alejandra, que una vez que se emita esta decisión, es decir, el 13 de agosto, empieza a correr un lapso, de acuerdo con la ley de Cabo Verde. Hay una ley especial que rige los procesos de extradición en Cabo Verde. Y ella establece que cuentan con 20 días corridos, no hábiles, sino 20 días corridos para ejecutar la orden de extradición, es decir, llevar a cabo el traslado físico de Alex Saab en este caso. Entonces estaríamos hablando de un lapso que se podría extender hasta la segunda semana de septiembre, en el peor de los casos. Sin embargo, sabemos que para Estados Unidos este caso tiene muchísima relevancia. Este caso ha involucrado por lo menos a unos 5 o 6 países, ni que hablar de los multilaterales como la Corte de África Occidental, de manera que con esta relevancia internacional que tiene el juicio de extradición de Alex Saab, pues lo más probable es que Estados Unidos ejecute esa orden lo antes posible, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional. A través de medios de comunicación norteamericanos, Javier Ignacio, hemos conocido de la acción de los equipos que ya en Estados Unidos están defendiendo a Alex Saab. Ellos han intentado tumbar la orden de extradición, argumentando que, él es diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Yo te pediría un comentario acerca de esta estrategia y, en lo personal, tu expectativa en caso de que efectivamente se concrete su entrega a las autoridades norteamericanas. Te escuchamos. María Alejandra, incluso publicamos un trabajo en Crímenes y Castigo sobre ese particular que estás tocando en esta pregunta. Efectivamente, desde hace ya varios meses, incluso desde finales del año pasado, el Alex Saab tiene a unos abogados intentando hacerse parte en el juicio iniciado en una corte del Distrito Sur de Florida. Pero lo primero que dictaminó la corte, basado en jurisprudencia de esa jurisdicción, es que los abogados no se pueden hacer parte en este caso porque están representando a una persona que todavía no se ha puesto a derecho. La gente dirá, bueno, pero es que el señor está preso en Cabo Verde. Sí, efectivamente, pero antes de estar preso en Cabo Verde, ya estaba, digamos, en curso el juicio contra Alex Saab en Estados Unidos. Recordemos que se trata de una acusación, si la memoria no me falla, del año 2017. Entonces, todo ese tiempo que él tuvo para ponerse a derecho no lo utilizó. Y entonces la Corte del Distrito Sur de Florida ha dictaminado que Alex Saab es un fugitivo. Ese es el calificativo que ellos aplican en estos casos. Por ende, la capacidad de maniobra de los abogados de Alex Saab ante esa corte es muy estrecha. Quizá otro gallo cante, por decirlo así en términos coloquiales,
si la extradición se ejecuta y Alex Saab es presentado ante esa corte. Entonces ya, digamos, el panorama cambia. Hasta el momento, lo que los abogados han hecho es presentar documentos del propio expediente de Cabo Verde. Y esos documentos son en parte los que utilizamos para hacer la nota en la que referíamos parte del contenido de los documentos que estaban en la maleta de Alex Saab y en donde consta que el gobierno de Maduro lo presentaba efectivamente como un enviado. Es decir, lo planteaba de esta manera ante el gobierno de Irán para que Alex Saab hiciera algunas gestiones referidas básicamente a temas de petróleo, de colocación de crudo venezolano y sobre todo de importación de gasolina. Eso era lo que iba a ejecutar Alex Saab en Irán, es decir, iba a negociar la importación de gasolina a Venezuela. Por cierto, con base en tratos con cláusulas realmente poco precisas, porque se decía, bueno, importa la gasolina y después veremos cómo pagamos. Ese era un poco el mensaje. Además había algunas entrevistas pautadas con gente del área de alimentos en Irán. De manera que él no iba a buscar medicinas, él no iba, digamos, el propósito primordial de la visita de Alex Saab a Irán era llevar a cabo la importación de gasolina a Venezuela. Eso es lo que consta en los documentos que fueron incautados por la policía de Cabo Verde en la maleta de Alex Saab. Es decir, cuando ahí hay unas imprecisiones además, en una carta que sacó Saab, una carta pública que envió la semana pasada. Él dice que a él lo arrastraron del avión y que lo sacaron en pellones. La información que había desde inicio y que, bueno, solamente por estas cuestiones vino a ser modificada en los últimos días, la información de inicio era que él había salido voluntariamente del avión, intentó entrar a Cabo Verde y que cuando se dieron cuenta de que había una orden de captura internacional en su contra, él invocó primero dijo que era colombiano y solamente después argumentó que era un venezolano con estatus diplomático. Esa es la información que había desde el principio. Pero bueno, ahora la han cambiado porque tú sabes cómo son estas cosas de la verdad verdadera y la verdad procesal. Entonces, bueno, ese es el asunto. Alex Saab podrá invocar todos sus argumentos una vez que sea presentado en el tribunal de la Corte del Distrito Sur de Florida. Javier Ignacio, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a algunos temas. El periodista Gerardo Reyes, quien acaba de publicar un libro titulado Alex Saab, quien conoce perfectamente este caso, ha ofrecido algunos detalles acerca de este personaje a quien ha calificado como un superministro que se encargaba prácticamente de todo para el régimen venezolano. En abril, él aseguraba que Saab se reunió con la DEA y pensó en entregarse para dar explicaciones. De esto hemos hablado contigo en otras oportunidades, la posibilidad de que él llegue a un acuerdo con las autoridades norteamericanas de ser entregado para reducir su pena. Él se le investiga, tú me corregirás si me equivoco, inicialmente por lavado de dinero. Al regreso de la pausa, si me permites, quisiera tu comentario sobre este tema. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso de Alex Saab, que aparentemente llega a su final. En los próximos días, el Tribunal Constitucional ha convocado una audiencia y aparentemente allí se daría a conocer el fallo final sobre el proceso, la solicitud de extradición que pesa sobre este empresario colombiano que ahora mismo está detenido en Cabo Verde y que nos enteramos luego de su detención que era un agente venezolano del régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña Javier Ignacio Mayor, que yo te dejaba un par de inquietudes, Javier Ignacio. El periodista Gerardo Reyes, quien conoce este caso, también lo ha seguido muy atentamente. De hecho, acaba de publicar un libro titulado Alex Saab. Él decía, número uno, que este señor era una especie de superministro para el régimen de Nicolás Maduro. Se encargaba prácticamente de todo, según lo ha dicho en varias entrevistas. Yo te preguntaría, en tu opinión, cuál es la importancia de que este señor sea entregado a los Estados Unidos. Y por otra parte, decía que Saab se reunió con la DEA y pensó en entregarse para dar explicaciones. De hecho, advirtió que la investigación contra Alex Saab, que cursa en Estados Unidos, no refleja todo lo que se sabe sobre su caso. ¿Qué puedes decirnos sobre estos dos temas? Te escuchamos. Bueno, empiezo por el último planteamiento. Ningún expediente judicial refleja todo. Por lo tanto, bueno, lo que dice Gerardo es cierto. Allí hay aspectos que son incorporados, algunas veces son incorporados a destiempo y otras veces se quedan en el tintero, es decir, no forman parte del expediente, quedan en el plano de la inteligencia y son utilizados en otros casos. Y en el expediente de Alex Saab, que es especialmente delicado, pues esto se está tomando muy en serio. De hecho, en ese expediente hay documentos que no son de acceso público, que forman parte de lo que ellos llaman expediente sellado. Pero esto también tiene que ver con un aspecto procesal, porque en lo que se ventila en Estados Unidos, si Alex Saab no se pone a derecho allá, pues no puede tener acceso a los documentos que obran como evidencia en su contra. Entonces, por allí hay otro impedimento legal. Pero efectivamente, lo que dice Gerardo sobre las entrevistas con agentes de la Administración para el Control de Drogas, DEA, entiendo que el propio Alex Saab, digamos que lo ha reconocido, pero por la tangente, cuando refiere que funcionarios estadounidenses han entrado a su lugar de detención, incluso desde el momento en que él estaba en una celda en la isla de Sal, no en esta casa donde se encuentra ahora. Él decía que entraban a destiempo, con el respaldo de funcionarios del gobierno de Cabo Verde. Ese puede ser, María Alejandra, esa puede ser una forma de tapar ante la opinión pública y sobre todo ante los enviados de Maduro, que también están vigilando esto con
mucho interés, justificar esos encuentros, ¿no? Diciendo que se trata de encuentros que no fueron buscados por él. Pero lo cierto es que Alex Saab, y esto lo hemos dicho en varias oportunidades, conversaciones, María Alejandra, recordarás, siempre te he dicho que Alex Saab es esencialmente un negociante, es un empresario, y él debe estar en este momento meditando cuál va a ser el mejor momento para empezar a dialogar con las autoridades de Estados Unidos, porque, creo que son 5 cargos por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Eso es una cantidad de tiempo en prisión bastante considerable, y él no debe estar dispuesto a pasar todo ese lapso tras las rejas, es decir, un lapso tan largo que cuando salga, pues ya no tendrá tiempo de disfrutar lo que quede de su fortuna. Entonces él debe estar pensando en una negociación. En este momento, los principales vehículos de esta negociación deben ser sus abogados, eso es lo normal, tanto en Cabo Verde como en Estados Unidos. Por eso es que designa a un bufete para que se haga parte del juicio. Pero después esta es una decisión que compete directamente a él, una vez que tenga asegurada a su familia. Y ya sabemos que la familia de Alex Saab, sobre todo su esposa, su cuñado, pues ya viajaron. Ya no están en Sudamérica, se fueron, incluso estaban en Italia, se fueron de Italia. Ya aquí hay una serie de movimientos que pareciera, María Alejandra, que son preparativos para una eventual extradición, una eventual luz verde a la extradición. Estos son preparativos, digamos, tratando de reducir posibles daños. Eso es lo que entiendo de todo lo que está sucediendo en este momento. La biografía no autorizada de Alex Saab, escrita por Gerardo Reyes, es quizá la investigación más extensa que se ha hecho sobre este personaje. Gerardo es un periodista de amplísima trayectoria, y efectivamente él refleja allí todo el poder y la capacidad de acción que tenía Alex Saab después que Piedad Córdoba lo vendió ante el gobierno de Maduro como un gran operador. Pero básicamente la función de Saab era contribuir para que el régimen de Maduro eludiera las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense. ¿Y cómo la iba a eludir? Bueno, basado esencialmente en todos los contactos y en la red de elementos que él conoce, especialmente en Turquía, en Rusia y en Irán, con el propósito de establecer, en primer lugar, líneas de abastecimiento de combustible, líneas de exportación de combustible y también líneas para el comercio y la importación de alimentos a Venezuela, especialmente todo lo que se refiere a la trama mexicana y centroamericana que fue desvelada por la investigación de Armando.info. Todo lo que es la trama de Salva Foods, incluso empresas y oficinas en Hong Kong, todo eso, digamos, fue una tramoya montada por Alex Saab con el propósito de triangular operaciones y eludir así las sanciones estadounidenses a un altísimo costo, por cierto, un altísimo costo para el gobierno de Maduro y en final de cuentas para todos los venezolanos. De acuerdo con unos cálculos del Departamento del Tesoro, los alimentos que formaban parte o hacían parte de las cajas CLAP eran revendidos al gobierno venezolano con un sobreprecio del 5.000%. 5.000%. Todo esto en virtud de la necesidad o de los costos de corrupción asociados al proceso de importación de estos productos. Bien. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, ofreciendo información valiosa acerca de este caso que aparentemente está a punto de concluir, al menos en Cabo Verde, que tiene que ver con la extradición, la solicitud de extradición contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del régimen
venezolanos. Nosotros nos despedimos, se nos agotó el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve.